Hola, qué gusto que estés aquí en Razonando la Fe. Hoy vamos a abordar con mucha calma y con un profundo respeto un tema que a menudo duele y confunde. Es una pregunta que muchísimos católicos han escuchado, quizá en su propia familia o con amigos muy cercanos. La pregunta es sencilla, pero va directo al fondo. ¿Por qué existen tantas críticas? ¿Tienen un fundamento real en la historia, en los primerísimos cristianos, o son más bien ideas que se han ido repitiendo por generaciones, a veces sin ser verificadas? Hoy, con mucha paz, vamos a buscar ese origen. Quizás esta sea una de las frases más comunes que se escuchan. Es una afirmación directa que va al corazón y que cuestiona la raíz misma de la fe de millones de personas. Es una palabra que puede generar una sensación muy profunda de extrañeza, de incomprensión. Otra idea muy extendida es que en algún punto del camino la Iglesia simplemente abandonó la enseñanza original de los apóstoles. Pero, ¿cuándo ocurrió eso exactamente? ¿En qué siglo? ¿Bajo qué circunstancias? La afirmación es enorme, pero los detalles, pues a menudo son bastante vagos. Y esta última crítica, que ya lo engloba todo, sugiere que doctrinas centrales como los sacramentos o la devoción a María son invenciones tardías, sin ninguna conexión con los primeros seguidores de Cristo. Ante estas tres ideas, es muy natural sentirse con dudas o incluso un poco a la defensiva. Ahora bien, aquí está el punto clave para entender el panorama completo. La gran mayoría de estas críticas no nacen de un análisis histórico profundo, y mucho menos del odio. Nacen de un fenómeno que es muy humano, la tendencia a repetir lo que escuchamos. Y eso es profundamente humano. Hay un refrán que lo explica a la perfección. El hecho de que una idea se repita constantemente en la familia, en la comunidad, en los medios, no la convierte en una realidad. Muchas personas de buen corazón simplemente repiten lo que han aprendido, sin haber tenido la oportunidad de contrastarlo con los documentos de los primeros siglos. Pensemos en un ejemplo sencillísimo, fuera de la religión. Por generaciones, muchas abuelas y madres enseñaron a lavar el pollo crudo antes de cocinarlo. Parecía lo más lógico y limpio, ¿verdad? Era la costumbre. Sin embargo, hoy la ciencia nos demuestra que es una práctica peligrosa, que esparce bacterias por toda la cocina. No era una verdad, era solo un hábito repetido. Y pasa lo mismo con ciertos remedios caseros. Creencias que pasan de padres a hijos y que de tanto oírlas nos parecen ciertas, aunque no tengan ninguna base científica. Este mecanismo de repetición es exactamente el mismo que funciona con muchas de las críticas contra la fe. Son ideas que se transmiten sin ser cuestionadas. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la fe? Pues, todo. Ahora vamos a aplicar esta idea de la repetición a las críticas específicas que se le hacen a la Iglesia y vamos a ponerlas cara a cara con lo que nos dice la historia. Para entender, es fundamental mirar la línea del tiempo. El cristianismo nace en el siglo I. Lo interesante aquí es que el término Iglesia Católica, que significa universal, ya se usaba por escrito en el año 107. En el año 107. En ese momento todavía vivían personas que habían conocido personalmente a los apóstoles. Muchas de las críticas que escuchamos hoy son ideas que surgieron más de 1400 años después. A ver, veamos la primera gran crítica. Cuando alguien afirma que los primeros cristianos no eran católicos, está repitiendo muchas veces, sin saberlo, una idea que nació en el siglo XVI con un propósito muy concreto: justificar una separación. No es una afirmación que se sostenga con los documentos históricos de los primeros siglos. Y la prueba histórica es contundente. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan, escribió esto apenas unas décadas después de la muerte de Cristo. Para él y para los cristianos de su tiempo, la conexión era clarísima. La iglesia fundada por Cristo era, en sus propias palabras, la Iglesia Católica. Pasemos a otra crítica muy común: la idea de que los católicos adoran imágenes. Esta afirmación nace de una interpretación que, a menudo, no toma en cuenta cómo vivían, cómo rezaban y cómo entendían el arte los primeros cristianos en medio de la persecución. La verdad histórica es que la Iglesia siempre ha enseñado que solo se adora a Dios. El uso de imágenes como un recordatorio visual se remonta a las catacumbas del siglo I, donde los cristianos perseguidos pintaban escenas bíblicas, y la costumbre de pedir a los santos mártires que intercedieran por ellos es tan antigua como el propio cristianismo. No fue un invento de la Edad Media.
Y lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con los sacramentos. Afirmaciones como que la Eucaristía es solo un símbolo o que la confesión es un invento posterior son, de nuevo, ideas que chocan directamente con lo que creían y practicaban los cristianos más cercanos a los apóstoles. Los documentos más antiguos que tenemos son clarísimos. San Ignacio, en el año 110, ya afirmaba que la Eucaristía es el verdadero cuerpo de Cristo, no un simple símbolo. Y la Didache, que es una especie de manual para las primeras comunidades cristianas, escrito a finales del siglo I, ya instruía a los fieles a confesar sus pecados ante los presbíteros de la comunidad. Las raíces son, sin duda, apostólicas. Quizá el mejor ejemplo de todo este proceso no es una teoría, sino la historia de un hombre brillante que se hizo estas mismas preguntas y buscó honestamente las respuestas. Hablemos del viaje de San Agustín. San Agustín no fue católico desde el principio. Perteneció a otros grupos filosóficos y religiosos, y escuchó todas estas críticas, pero no se conformó con repetir frases. Fue un buscador honesto. Se sumergió en los textos, leyó a los primeros padres de la Iglesia y comparó lo que decían los críticos de su tiempo con la historia real. Y cuando quitó todas las capas de opiniones y de frases repetidas, descubrió algo que lo sorprendió profundamente. La Iglesia que tanto le habían criticado era, de hecho, la que conservaba la plenitud de la verdad que él tanto anhelaba. San Agustín buscaba la verdad, y la verdad lo encontró a él. Y lo más increíble es que esta historia no se quedó en el siglo IV. El viaje de San Agustín, esa búsqueda honesta de las raíces, se sigue repitiendo hoy en día, en silencio, en la vida de muchísimas personas. Hoy en día, el camino de Agustín se repite. Personas de diversas denominaciones cristianas, pastores, teólogos y laicos, movidos por un amor profundo a la verdad, deciden estudiar por su cuenta la historia de los primeros siglos. Y para muchos, al hacerlo, se encuentran con la misma sorpresa de Agustín, llegando a la conclusión de que la evidencia histórica los conduce justo en esa dirección. Llegando ya al final, podemos quedarnos con una reflexión que, más que argumentos, nos puede dar mucha paz. Siempre habrá críticas. Siempre habrá frases repetidas que suenen convincentes, pero es bueno recordar siempre esa máxima. Una idea, por más que se repita, no se convierte en verdad si no está anclada en la realidad y en la historia. La fe católica no nació ayer, no depende de modas ni de opiniones que cambien. Se sostiene sobre 2000 años de historia ininterrumpida, la vida de millones de testigos y la promesa de Cristo de no abandonar a su Iglesia. Quizá la pregunta no es por qué hay tantas críticas, sino en qué están basadas, en frases repetidas o en la historia. Gracias por estar aquí, en Razonando a la Fe. Nos vemos en el próximo episodio y ojalá hoy puedas disfrutar una buena taza de café.